Qué gusto poder estar otra vez aquí con ustedes a través de estos medios. Hace un momento comentaba que siento que empiezo a amar las cámaras porque no hay nadie más, aparte del equipo de trabajo, más que cámaras, pero le damos gracias a Dios porque podemos llegar hasta tus pantallas para hoy de alguna manera conmemorar lo que es Domingo de Resurrección. Hemos tenido una semana en la que en nuestra página de Facebook hemos estado publicando devocionales de Semana Santa, hemos estado ahí en contacto y hemos estado reflexionando sobre algunas de las cosas o sucesos que tuvieron lugar durante la semana en la que Jesús estuvo en Jerusalén con fines a entregar su vida en la cruz. Y pues, ¿quién lo iba a pensar que después de 20 años de cristiano en algún momento iba a festejar este domingo tan especial para nosotros como hijos de Dios a través de las cámaras, a través de las pantallas y entrando a tus hogares a través de esta predicación? Y bueno, creo que es propósito de Dios definitivamente y pues hay que disfrutarlo. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. El día de hoy quiero hablar de solamente una de las 7 palabras que Jesús exclama mientras está en la cruz. Yo entiendo que estamos celebrando resurrección, lo hablaremos también un poquito al final, pero quiero el día de hoy tomar la mayor parte del tiempo para poder hablar de una de las 7 palabras que Jesús dice mientras está en la cruz, que tal vez si tú tienes bastantes años en la iglesia, has estado en servicios donde se llaman servicios de las 7 palabras, ¿cierto? Donde se habla de las 7 palabras. Yo diría mejor, es mejor las 7 frases que Jesús dice en la cruz. Y hoy nos vamos a enfocar en una, pero si tú no sabes de qué estamos hablando, quiero decirte que Jesús, mientras estuvo en la cruz, enunció frases importantes, frases que están llenas de contenido, frases que están llenas de mensaje para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Él pronunció palabras de un redentor al decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo encontramos en Lucas 23:34. También Jesús, mientras está en la cruz, da palabras de un Salvador, donde Él afirma al ladrón que está a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. También escucho la palabra de un consejero, donde le dice a María, su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y cuando le dice a Juan: he ahí tu madre. También veo a Jesús dando otra palabra de un sustituto como Él pretendía hacerlo como Cordero de Dios, donde dice: Elí, Elí, lema sabactani, que significa ¿por qué me has abandonado? Veo las palabras de un ser humano en necesidad, Cristo, al decir: tengo sed. Veo también las palabras de un hijo que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son no es la séptima, me parece la 6ª palabra que Jesús enuncia, que está en Juan capítulo 19, versículo 30. Quiero invitarte a que vayas para allá, por favor, y te enfoques en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Efectivamente, tal vez ya te diste cuenta que hoy vamos a hablar de esta frase: consumado es. Es una palabra impresionante, es una palabra que marca un antes y un después. Alguien dijo que la creación desde Adán estaba esperando este grito, esta exclamación de Jesucristo diciendo: consumado es. Ese viernes en el que Jesús estaba en la cruz, no era cualquier viernes, no solamente porque el Mesías estaba clavado en la cruz, sino porque Él estaba por exclamar una de las palabras más profundas y más significativas. Yo en mi postura creo que la cumbre de toda la Biblia se encuentra en este momento en el que Jesús afirma: consumado es. Me metí muy profundo en la teología en esta semana en cuanto al griego. Me metí mucho en lo que significa la palabra consumado es. Y quiero decirte que esta palabra viene del griego. Lo voy a decir aunque yo sé que no te lo vas a memorizar, pero lo voy a decir porque quiero presumir que sí estudié. No quiero presumir, más bien quiero que sepas el origen y la sustancia de esta palabra, que es tetelestai, que significa llevar a su fin algo. Es maravilloso que cuando conocemos este verbo, es una palabra que nos dice una acción, escucha, que ha sido completada, pero que su efecto
continúa de manera permanente. Voy a repetir esto porque cuando Jesús dice consumado es, lo que está diciendo es acabo de cumplir mi misión, acabo de cumplir mi trabajo y completé la tarea. Pero el efecto de cumplir esa tarea continuará de manera permanente. Lo que Jesús está diciendo en esa cruz, y sabemos por los evangelios sinópticos, sabemos que Jesús no lo dice en voz baja, Él grita. Él lo grita tanto como sus fuerzas en ese momento se lo permiten. Y Él está diciendo que su trabajo había terminado. El sacrificio que ahora Él estaba terminando tendría un efecto permanente en cada uno de nosotros, de los ahí presentes y ahora nosotros. Ese efecto ha llegado a nuestras vidas. Yo no sé si a ti eso se te hace maravilloso, saber que el sacrificio de Jesús tiene un efecto permanente, lo consuma en la cruz, pero trae un efecto permanente a través de las generaciones por medio del cual millones de personas hemos llegado al conocimiento de Jesucristo. Esto ha causado más efecto que cualquier cosa contagiosa que ande por el mundo. Y no solo eso, sino que las consecuencias de ese sacrificio ha dado vida eterna a miles y miles de personas que han escuchado su mensaje. Cuando Él dice consumado es, se puede ver desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, consumado es como se acabó el tormento que me ha lastimado al traerme a la cruz. Consumado es cuando he cumplido el mandato y el designio de mi Padre. Consumado es cuando se cumplieron absolutamente todas las profecías del Antiguo Testamento, porque si tú nos sintonizas por primera vez, tienes que saber que el Antiguo Testamento está lleno de promesas acerca del Mesías. Muchos esperaban al Mesías, y cuando Él dice consumado es, toda la profecía que tenía que ver con Jesús, todo lo que se había dicho de que Jesús iba a padecer en ese momento se estaba consumando y se estaba cumpliendo. Cuando Él dice consumado es, se acabaron todas las normas de la ley ceremonial. Ya no tenemos que ofrecer ningún tipo de sacrificio porque el sacrificio de Jesús es perfecto. Cuando Él dice consumado es, se paga la deuda por el pecado de la humanidad. A mí me parece maravilloso entender, saber que Cristo fue fiel hasta el último momento y que pudo exclamar en fidelidad e integridad, consumado es. Toda la obra de redención quedó lista en este punto. Toda la posibilidad para que tú te acerques a Dios en este momento se abre para que podamos recibir su gracia, su salvación. Este efecto, quiero decirte, sigue vigente en nuestro tiempo. El efecto de salvación, el efecto de paz, restauración, sigue transformando vidas. No solo a través de los edificios, sino a través de estas pantallas que están hablando del Evangelio y de muchas otras iglesias que también así lo están haciendo. Yo quiero imaginar el momento en el que Jesús está clavado ahí en la cruz. Imagínate la decepción de los discípulos, imagínate el momento tan complicado. Hemos estado analizando en estos días el tema de la Semana Santa y los discípulos no habían entendido, todavía hasta el punto de la crucifixión, no habían entendido que la misión de Jesús no era terrenal. Los discípulos querían que Él se manifestara como rey de Israel, como alguien nacionalista, un político, pero ven a Jesús ahí clavado en la cruz. Yo no sé, me acordé de aquella película que está haciendo llorar a miles. Ya la vieron en Netflix, una película que está haciendo llorar a muchos, de un papá con discapacidad que tiene a su hija. La parte más terrible de esta película, y no quiero decir todo para que si no la has visto la disfrutes porque está muy bonita. La parte en la que aquel padre parece ser ahorcado, como que todo el mundo se queda frío y trémulo, así de que no puede ser que eso esté ocurriendo. No voy a seguir hablando de esto, pero te quedas impresionado con el momento, emocionalmente te afecta. Y yo creo que los discípulos estaban así, y yo sé que en este momento estoy decepcionando a algunos que no han visto la película, perdónenme, pero es que salió hace mucho y estamos en cuarentena, ya tuvieron que haberla visto. Y, y bueno, entonces cuando yo vi esa imagen me quedé, quería llorar, quería gritar, quería salir corriendo. Bueno, yo creo que los discípulos estaban así. De pronto Jesús estaba ahí y había un silencio trémulo. Los discípulos tal vez veían de lejos, solamente Juan estaba a los pies de la cruz. Y Él grita, consumado es. Una palabra que para ellos era muy familiar.
Era una palabra que no era desconocida. Él usa este griego que mencioné hace algunos momentos y ellos se dan cuenta que esta palabra es más común de lo que nosotros nos imaginamos, porque no estamos en su cultura, pero una palabra muy conocida. Por ejemplo, esta palabra lo usaban siervos o esclavos. Cuando su amo le pedía hacer una tarea, ellos decían tetelestai, decía esto está consumado, terminamos la obra. Jesús terminó la encomienda que su padre le había puesto. También es bien interesante, los artistas usaban esta palabra. Los artistas cuando hacían una pintura, cuando hacían una escultura, cuando hacían algún tipo de obra artística, la inspeccionaban y ellos decían, consumado es, como diciendo estoy satisfecho con la obra de arte que yo he hecho. Me parece que no hay ninguna obra más grande que la que Jesús hizo en aquella cruz, algo tan perfecto, algo que viene tejiéndose desde que Adán y Eva pecan y viene Moisés y viene Noé, y cómo se va tejiendo todo y Jesús consuma toda la obra, consuma toda la historia, y esto es algo precioso. Los artistas usaban esta palabra. También los sacerdotes usaban esta palabra cuando llevaban algún cordero para el sacrificio y notaban que ese cordero era perfecto y que era el indicado para ser sacrificado en el tabernáculo, en el templo. Ellos decían consumado es, como diciendo es el cordero que necesitamos para el sacrificio. Cuando Jesús dice consumado es, todos voltean a verlo y se dan cuenta que Él está diciendo soy el cordero perfecto. Soy el cordero que el mundo necesita para cumplir la misión de salvación que mi Padre me ha encomendado. Los comerciantes también usaban esta palabra para referirse a una deuda que habían contraído, pero que finalmente lograban saldar. Hace un momento lo dije, este fue un grito de logro. Era un grito de logro que la creación estuvo esperando desde la caída de Adán. Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos pendiente ante Dios. Ahora podemos ir a la cruz y saber que mi deuda ha sido cancelada, saber que mi pecado ha sido borrado, que soy perdonado, que soy aceptado por Dios y que todo está hecho. Que Cristo dijera, consumado es, me hace meditar profundamente en el hecho de que mientras las religiones se han equivocado porque te dicen que tienes que hacer algo para alcanzar salvación, Jesucristo con esta palabra te está diciendo está hecho. La religión te dice hazlo así, pero Jesucristo te dice está hecho, consumado es. Todo lo que tú y yo necesitamos para tener una relación con Dios lo ha hecho Jesucristo por nosotros, y creo que nosotros como hijos de Dios hoy tenemos que festejar. No estamos juntos, pero en tu casa yo te animo a que festejes, hagas una buena comida si puedes hacerlo, disfrutes de este tiempo, jueguen juntos y disfrutemos el saber que somos hijos de Dios por su gracia y que no tenemos que hacer absolutamente nada. Es algo que creo que hemos perdido en el camino. Este es un evangelio de gracia, no de esfuerzo humano, porque las religiones te llegan a decir que tienes que hacer ciertas cosas, pero Cristo me está diciendo en Juan 19:30, consumado es, está hecho, está hecho. Consumado es una frase que no es el fin, sino el inicio de una nueva era, el inicio de un tiempo de salvación para que mediante la fe podamos invocar su nombre. A mí esto me llena de gozo, esto me llena de alegría, saber que el Cordero perfecto, santo, sin mancha, vino a este mundo y se dio por cada uno de nosotros, y que fue fiel hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, y que estando en esa cruz exclamó a voz en cuello, consumado es. Quisiera ir terminando y decir que Él consumó su obra, pero también resucitó. Pablo decía, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. A lo largo de la historia se han levantado algunas teorías que han intentado desacreditar el tema de si Jesucristo resucitó o no. Algunos usaron la teoría del desmayo, por ejemplo, diciendo que Jesús no murió, que Jesús se desmayó en la cruz y que cuando lo bajaron recobró la conciencia. Eso es absolutamente imposible, porque yo no sé si usted lo sabía, pero muchas personas condenadas a la cruz,
no alcanzaban a llegar a la cruz de tantos latigazos que le habían dado. Llegaban con un shock en su cuerpo, vaciados, no tenían sangre, y entonces ellos ni siquiera llegaban al momento de la cruz porque no toleraban la tortura. Jesús, es imposible médicamente que Jesús hubiese sobrevivido a tal tortura. Alguna vez escuché que tal vez los discípulos habían robado el cuerpo de Jesucristo. Esto es imposible, sabiendo que la guardia romana puso a dos soldados salvaguardando, cuidando la tumba donde depositaron el cuerpo de Jesús. Si estos soldados permitían que se robaran el cuerpo, ellos serían condenados a muerte. No creo que Pedro, por más fuerte que fuese, pudiera con 2 soldados, menos Juan. No, es imposible. Es imposible además que los discípulos movieran una piedra que pesaba aproximadamente 5 toneladas. Es imposible que se hayan robado el cuerpo de Jesús. Es imposible que Jesús no haya resucitado, porque los discípulos mismos estaban tan desanimados. En el momento en que lo ven ahí en la cruz y que muere, estaban tan desanimados que incluso Pedro decide volverse a su antiguo oficio de pescador. Es imposible que gente tan desanimada haya recobrado tanta fe al punto de dar su vida y proclamar que Jesucristo había resucitado. Es imposible que hombres tan desanimados, yo podría creer que a lo mejor uno de ellos se volvió loco de tanta presión y dijo: vi a Jesús, pero todos lo vieron y todos recobraron la fe. Del desánimo pasaron a una fe increíble, una fe que llevó a la mayoría de ellos, excepto al apóstol Juan, a morir por la fe en Jesucristo, predicando que Él había resucitado. Quiero que tú sepas que la Biblia nos dice que a Jesús lo vieron resucitado 3 mujeres. Mateo 28:9. María Magdalena vio a Jesús resucitado. Marcos 16:9. 2 discípulos camino a Emaús vieron a Jesucristo en Lucas 24:13. A los 11 discípulos que cenaron con Él en Lucas 24:36. Pablo dice maravillosamente que a 500 personas, a Jacobo y a Pablo, se les apareció. Es un hecho que Jesucristo resucitó. Si Él no hubiese resucitado, entonces esto no valdría la pena, pero no puedo siquiera pensar la idea de que no haya resucitado, porque no es posible que un mensaje como ese, basado en fantasías, transforme tantos corazones, porque no hay ninguna filosofía, no hay ninguna estrategia psicológica o psiquiátrica que pueda cambiar corazones como el evangelio de Jesucristo. Es un evangelio que ha perdurado por siglos, que ha continuado y que sigue transformando vidas, y que incluso puede transformar la tuya en este momento. Tal vez has intentado muchas cosas, pero quiero decirte que te estoy hablando de algo tan real, algo tan sustancial, algo tan profundo y tan espiritual, que el día de hoy puede transformar tu vida de una vez por todas. Él puede cambiar, Él puede sanar, Él puede restaurar. El mensaje de Jesús se basa enteramente en que el Hijo de Dios venció la muerte. Él venció la muerte. Él no solamente dijo consumado es, sino que también venció a la muerte. Y porque Él vive, nosotros podemos vivir espiritualmente y tendremos vida eterna a su lado. Es importante que nosotros proclamemos, iglesia, con todo nuestro fervor, con toda nuestra devoción, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo está vivo. Tal vez no lo hemos visto, pero hemos experimentado su presencia, y nadie me ha podido explicar de qué se trata esa presencia. Alguna vez un doctor en psicología me dijo: esos son asuntos neurológicos. No hay ley que pueda describir la experiencia de encontrarte con Jesús, de su Espíritu Santo obrar en tu corazón y en tu vida, y ver cómo la transforma de manera impresionante. Nosotros no lo hemos visto, queridos amigos que me ven, y mire que yo no usé drogas y no estoy loco y tengo buenos diagnósticos mentales. Eso creo hasta este momento. Quiero decirle, hemos experimentado el amor de Dios. Hemos visto a Dios en nuestros hogares. Hemos visto la mano del Señor sacándonos del hoyo donde muchos de nosotros estábamos. Yo no estoy hablando de algo que me heredaron. Yo no estoy hablando de algo que me enseñaron en la escuela dominical. Te estoy hablando de algo que viene en su palabra, pero que también hemos podido experimentar
en carne propia, que no te lo puedo describir de manera sencilla hasta que tú lo experimentes, para que sepas que el Señor es más real de lo que tú te imaginas. Nadie puede explicar nuestros cambios, porque el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Pero lo que sí te puedo decir es que el día de hoy estás frente a alguien que ha visto la mano de Dios de una manera que nadie se imagina. Espero y pronto a los que nunca nos hemos visto poder compartirles ese testimonio. Pero Dios ha cambiado nuestras vidas por dos razones: porque Jesucristo fue a la cruz y dijo consumado es, y porque Él venció la muerte. Y es por eso que ahora yo puedo proclamar que Él vive. Y es algo que tenemos que anunciar en este tiempo de dificultad, en este tiempo de contingencia. Anunciemos que hay alguien que incluso venció a la muerte y que venció sobre todo lo que aqueja el día de hoy al ser humano. Quisiera terminar orando, dándole gracias a Dios porque Él se humilló, no solamente haciéndose hombre, sino tomando la actitud de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y estando en la cruz enunció esta frase maravillosa que marcó la historia: consumado es. Quiero darle gracias a Dios porque ya está hecho. Oremos dándole gracias porque ya está hecho y no hay nada que tengamos que hacer. Y darle gracias porque su resurrección nos da la esperanza de vida. Él es el único que ha vencido la muerte. Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. Si es la primera vez que tú ves algo como esto, quiero decirte que Jesucristo te ama y Jesucristo quiere transformar tu vida. Y estoy seguro que el encierro y la ansiedad de estar en casa y la preocupación de verte confrontado ante una peste que parece no estar controlada y no haber un futuro seguro, te ha hecho considerar que necesitamos a Dios. Tal vez por mucho tiempo tú no querías hacerlo y sentías que todo estaba seguro, pero este es un tiempo en el que todos nos sentimos vulnerables. Quiero decirte que este es el perfecto momento para que tú le pidas a Jesús que venga a tu corazón. No hay nada más que hacer que esta actitud de arrepentimiento y decirle: Señor, perdóname, porque mientras me sentía seguro, me sentía segura, mientras me sentía saludable, tal vez hay alguien enfermo, afectado por este virus que me está viendo. Tal vez tú te acordaste de Dios en el momento que te sentiste enfermo, en que te diagnosticaron. Déjame decirte que el Señor puede llenarte de paz y que solo está una oración de distancia de decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón. Antes de hacer una oración como iglesia, quisiera invitarte a ti que no conoces de Jesús a que repitas después de mí esta oración. Dile: Señor Jesús, ven a mi corazón. Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Perdóname porque he estado lejos de ti. Jesucristo, yo te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero que transformes, quiero pedirte misericordia y que transformes mi vida para siempre. Señor, hazme tu hijo, Señor, y dame la certeza de que tú has vencido la muerte y hay una vida eterna esperando por mí a tu lado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora quiero pedirte a ti como iglesia que te pongas de pie con todos tus... Yo iba a decir que toda la iglesia se pusiera de pie, pero no está aquí. Con tu familia, con tu esposa, tus hijos. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Porque hoy nos permite conmemorar no solo la muerte, lo más importante, conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y porque Él vive, nosotros hoy estamos vivos espiritualmente. Oremos. Padre, gracias porque tú consumaste esa obra preciosa en la cruz. Tú exclamaste tanto como tu cuerpo te lo permitía. Y digo tanto como tu cuerpo lo permitía porque entendemos, Señor, que hubo una agonía terrible en esa cruz. Previo a la cruz, Señor, la agonía fue terrible. Los golpes en tu cuerpo, Señor, fue un asunto terrible. Era la muerte más cruel que los romanos podían llevar a cabo. Gracias, Señor, porque te mantuviste fiel. Siempre me he cuestionado, Señor, por qué siendo tu Dios no hablaste a tus ángeles, o
o con tu simple palabra detuviste todo aquello, pero siempre la respuesta es la misma. Fue tu amor por nosotros el que te hizo permanecer hasta el final y llegar al punto de exclamar: consumado es. Pagaste por nosotros, completaste la obra de arte más maravillosa que nadie podrá hacer. Dijiste: consumado es, porque eres el Cordero perfecto, santo, sin mancha, el único que podía ofrecerse para dar un sacrificio que hasta hoy permanece y permanecerá por generaciones, hasta que este mundo deja de ser y sobrepasa la eternidad. Aún los tiempos, Señor, tu sacrificio tendrá eco en la eternidad, por los siglos, por la eternidad. Señor, gracias porque consumaste esa obra en obediencia a la obra que el Padre estableció desde un principio. Gracias porque eso nos ha dado salvación. Hoy, Señor, con una profunda solemnidad, pero también con un profundo gozo, celebramos, Señor, que tú moriste en esa cruz, pero resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, porque aun y cuando muchos han intentado desprestigiar este principio, no ha habido ni un solo hombre en ninguna de las generaciones pasadas ni en esta que haya podido categóricamente demostrarlo, pero hay tanto a favor de la resurrección. Gracias porque hay una tumba vacía. Gracias porque no se encontraron restos de Jesús, porque no los hay, Señor. Tú estás a la diestra del Padre y eres abogado. Jesucristo como nuestro abogado. Gracias porque conforme a tu sacrificio ya no hay que hacer nada. Todo está hecho a través de ti. Gracias, Padre, por ese precioso sacrificio. Gracias por tu resurrección que nos da vida. Recibe toda la gloria, Señor, y toda la honra, porque tú vives, nosotros vivimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy bien contento de que puedas festejarlo en tu casa. Estoy bien contento de que podamos estar con nuestra familia. Estoy feliz de saber que Él nos ha dado salvación. Yo no sé cómo te sientes tú, pero yo me siento muy alegre y vale la pena todo lo que estamos viviendo, y poder estar ahí en casa. Festéjalo con tu familia. Comparte con tus hijos que es la Pascua, platícales, cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida y no dejemos de proclamarlo. Y termino con esto: nosotros celebramos a Jesús no solamente en Semana Santa, lo celebramos todos los días, porque todos los días estamos conscientes de cuán grande gracia derramó sobre nosotros para hacernos sus hijos. Todos los días celebremos que Jesucristo vino a dar su vida en la cruz, que Él ahora está vivo y que por su resurrección tú y yo tenemos salvación y vida eterna en Cristo. Así que pues, te mando un abrazo. Es un domingo más, un domingo menos para poder estar aquí reunidos. Sigamos orando. Estén al pendiente de nuestras redes sociales. Comparte esto, por favor, que llegue a muchas personas. Gracias por haber estado en este servicio. Que el Señor te bendiga. Bye bye.